Hola, buenas, mi nombre es Diego, soy cursante de Ingeniería Informática. Gracias a Dios ya me encuentro en mi tercer año de Ingeniería Informática. Y bueno, hoy les vengo a presentar un proyecto en el cual he estado trabajando que trata básicamente de una automatización, o más que una automatización, es el establecimiento de un flujo de trabajo en LangChain con LangGraph utilizando tecnologías como OpenAI y Grok. Para este caso la necesidad es específica. Supongamos que yo tengo un negocio, me estoy dedicando a un negocio en específico y soy un emprendedor, un mini emprendedor. Entonces, por ejemplo, yo requiero específicamente de registrar constantemente, por ejemplo, a los clientes que yo estoy conociendo en mi base de datos. Entonces, de aquí nace la idea de este proyecto, que básicamente establece un flujo de trabajo que es simple. Yo conozco a una persona, ¿ok? Probablemente este sea un posible prospecto con distintos intereses sobre mi organización y yo lo registro en una base de datos en Notion, ¿ok? Esto va a ser simplemente con un mensaje de WhatsApp, ¿ok? Va a estar atendiendo un agente de inteligencia artificial con las tecnologías previamente mencionadas. Conozco a este posible prospecto, lo registro y le puedo enviar un audio con un resumen muy reciente de la pequeña conversación que yo tuve con esa persona para generar un pequeño informe, una pequeña redacción, ¿ok? Acorde al contexto que yo le voy dando sobre la conversación que tuve y el posible prospecto que tengo y el interesado que tengo en mi posible negocio, en mi negocio como tal. Entonces, de eso se trata básicamente el proyecto. La idea es automatizar un poco este proceso en el cual yo redacto los posibles intereses. Y en caso de que yo pierda contacto con este cliente, la idea sería que yo en alguna ayuda de memoria me dirija a Notion, a la base de datos, lo busque específicamente por algún filtro en específico, ¿ok? Y lea esta información para volver a contactarlo y obviamente recordar la previa conversación que nosotros tuvimos, saber, por ejemplo, qué conversamos, sobre qué yo, o sea, cuáles son sus necesidades o cuáles fueron las necesidades que me manifestó en ese proceso, em, qué modelos de negocio y qué le puedo ofrecer de mi negocio en específico y otros distintos aspectos. Ahora, supongamos que esto se va a ir desarrollando en un aspecto base y es que yo soy un emprendedor, ¿ok? Que tiene un negocio y este negocio se encarga de automatizaciones con inteligencia artificial, creación de páginas web code y no code, ¿ok? Esos son los tres principales servicios que yo ofrezco, ¿ok? Y va a ser simplemente una tabla, ahí lo van a ver en el proceso que yo voy desarrollando el proyecto. Pero eso, muchachos, eso me gusta especificarles previamente antes de que vean la gran parte del modelo. Igual yo voy a ir explicando distintas secciones. Así que eso. Ahora voy a dar paso a que vean gran parte del desarrollo y los últimos resultados que están al final del video. Eso. Principalmente, bueno, yo me dediqué a la construcción del grafo, de hecho lo pueden ver aquí en la parte derecha, en la cual establezco todo el flujo de trabajo. Luego nos vamos a ir sumergiendo más en eso. Y también les quiero presentar la terminal en la cual instalamos todas las dependencias. De hecho, comenzamos a instalarlo el entorno virtual, instanciándolo, activándolo y comenzamos instalando FastAPI. Luego instalamos LangChain Community, la LangChain Grok, que es básicamente la librería Grok específico, y LangGraph, que son las principales librerías que realmente vamos a ocupar en el proyecto. De igual manera instalamos el cliente de Notion, que es un cliente que no es oficial, pero sí es bastante útil para distintos propósitos que vamos a utilizar después. Aquí también construimos la estructura del proyecto, que la vamos a ver un poquito más a fondo dentro de Visual Studio Code. Y tenemos una carpeta que es Arc Workflow, que tiene toda la arquitectura del flujo de trabajo y en ella tenemos archivos como el prompt.py y el workflow.py. En el prompt básicamente yo tengo un archivo .py que tiene todos los prompts de todos los agentes y todos los nodos que reciben los proveedores. En el workflow tengo el grafo y en la carpeta tools, que también es un paquete, tengo las tools de los agentes o las herramientas. Así que eso. Bueno,
En la sección de integraciones, básicamente lo que vamos a hacer es hacer que la gente que nosotros vamos a construir tenga los permisos y la autenticación, ¿ok?, correspondiente para las distintas plataformas que va a utilizar. En este caso en Notion tenemos que generar un token, ¿ok?, de acceso, que lo vamos a guardar en el punto .env, en el archivo .env, que es seguro básicamente. Bueno, este token tiene que ser sensible, no lo deberían exponer, yo lo pongo en este caso, pero luego lo voy a eliminar. Y también generar las APIs de autenticación de Grok, que básicamente para acceder a los LLM que estos hospedan, ¿ok?, y hacer todo el flujo de mandar mensajes, que estos respondan, y esto lo integramos en el .env nuevamente, y tendríamos por lo menos ya preparada la parte en la cual la gente se autentica para lidiar con esta herramienta. Con Notion, para escribir en la tabla, obtener de la tabla, entre otras cosas que se pueden hacer. Es muy amplio el abanico en este caso. Bueno, ahora nos queda la parte de la construcción de la tabla en Notion. Esta es súper simple, tiene cuatro columnas si no me equivoco, que es el nombre, el correo electrónico del prospecto que se va a crear, el número de contacto del prospecto, que es opcional, puede ser que tenga así como no, y los intereses, que va a ser básicamente un campo de selección múltiple, que va a tener opciones como desarrollo de páginas web, automatizaciones con IA y desarrollo de páginas web no code, que la agrego más adelante. Bueno, ahora vamos a entrar quizás en una materia un poquito más densa, y es trabajar en toda la parte de la gente y específicamente en el nodo supervisor. El nodo supervisor tiene una salida estructurada, ¿ok?, y se encarga de ser como un proxy que redirige lógicamente y extrae información del input del usuario para redirigir a los distintos nodos. Por último, tenemos el nodo de finalización, que es cuando la gente termina de completar la tarea. Lo más importante del supervisor, considero yo, es la parte del prompt. En este caso aquí tenemos el prompt y tenemos una inyección runnable throw, se llama, que es básicamente una variable que se inyecta en tiempo de ejecución dentro del prompt, y ese tiene la información de todos los agentes con los cuales cuenta el supervisor para delegar el trabajo. Aquí, bueno, configuramos e instanciamos el chat Grok con el modelo, que es un llama 3.1 de 8 billones de parámetros. Instanciamos una cadena, que es básicamente el prompt del supervisor, y el chat model que demostré de chat Grok con un structure output. Y aquí ocupamos un poquito la técnica de decoración de funciones para recibir el runable del supervisor y pasar esto a la función que maneja la lógica dentro de la invocación de la lógica del supervisor como tal. Y este retorna, ¿ok?, una redirección al siguiente agente, porque en la salida estructurada, que es de hecho la que podemos ver aquí, en la salida estructurada se compete de un base model de Pydantic que tiene el next agent, que es una clave, que puede ser prospect agent o agente analizador o analyzer agent, que estos básicamente son agentes a los cuales se delega el trabajo. Y por último, el end, que es el nodo que finaliza el flujo, o sea, cuando el supervisor ya siente que se acabó toda la tarea que el usuario nos solicitó. Y el message agent, que es un mensaje que el supervisor envía, ¿ok?, o otros de los agentes lo pueden enviar, ya lo vamos a ver más adelante. Es un mensaje de utilidad para los otros agentes, que luego lo vamos a inyectar en los otros prompts, ya lo vamos a ver. Bueno, la construcción de un agente reactivo yo considero que es uno de los patrones de diseño más comunes dentro de la construcción de un agente de inteligencia artificial, y solamente es para modelos que toleran function calling. En este caso, el modelo recibe el prompt y hace llamados a funciones externas. Si existen llamados a funciones, se delega un nodo que hace la invocación de funciones que están en nuestro código, que se conectan a APIs externas, entre otras cosas. Los resultados se entregan como retroalimentación para ese nodo que hace las llamadas a las funciones. Bueno, en la sección del prompt tenemos nuevamente una variable, un runnable through. Se inyecta esta variable en tiempo de ejecución acorde a la clave anterior que nosotros vimos en la salida estructurada del supervisor. Normalmente los prompts de estos agentes reactivos van a ser un poquito más extensos, dado que se especifican flujos, se especifica un enfoque de comunicación y restricciones de respuesta. Por ejemplo, que existen llamadas a herramientas, instanciamos un array de llamadas a funciones de la clase toolcall, que viene de un paquete de launching también, que básicamente esto sirve para decir que se están llamando a esta herramienta o que el modelo las necesita.
Luego esto se redirige al nodo de herramientas que se encarga de invocarlas desde nuestro propio código, ¿ok? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero nosotros le pasamos los argumentos, etcétera, y aquí se instancian y los resultados de dichas funciones se entregan como una retroalimentación con un tipo de estructura que se llama tool message. El tool message es básicamente el resultado final de la ejecución de esa herramienta y vuelve por obligación al nodo de prospectos para sacar una conclusión y saber si es que el nodo requiere más llamados a herramientas o no. Las herramientas de un agente y cómo el modelo de lenguaje natural los llama es un tema complejo. Supongamos que el usuario necesita crear un prospecto. Nosotros hacemos al modelo de lenguaje natural consciente de las herramientas que posee, en este caso, crear un prospecto y obtenerlo. Cuando considere que se deben llamar, va a generar un toolcall que va a ser el nombre de la función con sus parámetros rellenados que el usuario proporciona. El toolNode se va a encargar de instanciar esa función con dichos parámetros y el nodo de herramientas va a entregar el resultado de la función y por último vamos a tener una respuesta por parte del modelo en caso de que no requiera llamar a más funciones para decir que la acción ya se completó. Ahora, que sea reactivo un agente hace básicamente la iteración. Mientras más se itere y más itere el modelo en vista de que tiene la necesidad de hacerlo, mayores van a ser las capacidades de acción que tenga el modelo para llamar a distintas funciones. Así que por ahí también radica la reactividad del modelo, que sea un modelo reactivo. Este nodo, ¿ok? Sabemos que tiene dichas herramientas, pero ¿cómo el modelo de lenguaje natural sabe cuándo llamar a las herramientas? Eso depende de un esquema JSON. De hecho, aquí nosotros podemos ver un JSON esquema o un esquema JSON, el cual son los inputs o los parámetros que recibe dicha función. Por ejemplo, el obtener todos los prospectos no la tiene. Miren, vamos a construir un esquema JSON para poder crear un prospecto. De hecho, al lado izquierdo ustedes pueden ver la tabla, que son las columnas que van a tener los datos que se ingresan del nuevo prospecto. Y aquí estamos definiendo en la parte derecha toda la sección de los tipos de parámetros de la función. En este caso, el modelo de lenguaje natural va a entenderlo porque es experto leyendo JSON, está entrenado, su modelo preentrenado para eso. Entonces, este patrón de diseño o este patrón de estructurar un agente reactivo hace que el agente sea capaz de entender cómo llamar a funciones a través de un esquema JSON. Y aquí podemos ver que le entregamos los tipos de datos de los parámetros, así como los tipos opcionales de datos que tienen y una breve descripción por parámetro. Esto es básicamente como ocupar typing y tipar los datos en Python. De hecho, aquí pueden ver todo el esquema, lo ocupé en JSON Crack para que fuera un poquito más dinámico y pudieran ver toda la estructura. Y luego, aparte de todo eso, tenemos que llegar a picar código y aquí ocupamos un modelo de Pydantic para definir el esquema JSON, ya que Pydantic lo mapea por defecto. Y ocupamos la propiedad field para crear la descripción o la descripción obviamente del parámetro, para crear la descripción del parámetro y también las enumeraciones o las posibles opciones que tienen. Por ejemplo, los intereses solamente son esos tres y nada más que eso. Y también creamos la función y nos ponemos a codificar la lógica de dicha función. En este caso, para obtener los prospectos nos conectamos con el ID de la base de datos, los obtenemos. En una sección, yo genero una estructura, un árbol de estructura JSON en Pydantic de modelos para poder procesar la solicitud que me envía Notion, ¿ok? Y para más variar, también utilizo algo que me ayuda a que expandas con un data frame para poder entregar un contexto un poco más coherente al modelo. Básicamente, ahí pueden ver la terminal, entrego esa estructura de JSON en una lista. Así que si hay más, va a estar esa estructura. Pero como pueden ver, si yo ejecuto una previa prueba a codificar la función, podemos ver que obtenemos los prospectos en la terminal. Pero la forma no es muy grata de ver. Así que luego, desde el módulo prebuild, llamamos al nodo con las herramientas y instanciamos las herramientas en una lista. Como la función estaba decorada por el decorador tool,
ese es el que entrega el esquema JSON al modelo para instanciar las toolcalls o las llamadas a estas herramientas. Y luego básicamente generamos la estructura en el grafo y eso sería básicamente todo el flujo. Entonces comenzamos el flujo, llamamos al supervisor, el supervisor delega el trabajo al nodo de prospectos y las herramientas de los prospectos se ejecutan solamente si se hacen llamados desde el modelo padre. De ahí se hace una iteración constante hasta que el prospecto decida volver al supervisor y el supervisor terminar la tarea. Y en ese caso ya tendríamos la respuesta por parte. De hecho, aquí yo genero un script con un while, el cual me permite chatear un poquito con el flujo de trabajo. Y aquí, si pueden ver, obtienen los prospectos, yo le solicito que quiero crear un prospecto y como no puede llamar a la herramienta porque no tiene los datos proporcionados por el usuario, recomienda los parámetros para poder crear un prospecto y solicitar esos datos. Y luego nosotros entregamos esos datos y a través del contexto de la longitud de la lista de mensajes, el modelo entiende que se quiere crear un prospecto y se crea correctamente. Ok, aquí la cosa ya no es tan compleja. Yo considero que la construcción del analizador de prospectos es bastante más fácil, ya que hemos trabajado con la salida estructurada, entre otras cosas. Y esto es básicamente un problema específico para el analizador que entrega todo el contexto, el cual yo le especifico, ¿ok? Que es un experto en generar informes básicamente y análisis, y que tiene la capacidad de escribirlos en Notion. Él genera un informe estructurado, separado por básicamente la salida estructurada en general es un array que posee un tipo de base model, que es básicamente una tupla con el nombre del componente que va a renderizar en la página de Notion y el contenido que posee es dicho componente. Entonces, por ejemplo, genera un array con una tupla que posee un heading 1 y el contenido es el título, un heading 2 con el contenido que es el subtítulo y un paragraph, por ejemplo, que es todo el párrafo que desea incluir el modelo. Bueno, la necesidad de toda esta salida estructurada compleja es que Notion tiene unas limitaciones dentro de su API que hacen que yo no pueda generar muchos bloques de contenido, porque estos son bloques de contenido dentro de una página, que tengan demasiado contenido por lo menos para enviar por la API. Así que me vi la necesidad de hacer esto. Pero ahí se genera esa estructura de datos y aún no hemos subido esto a la página. De hecho, esto viene en la siguiente sección con el agente reactivo preconstruido que entrega LangGraph. Como previamente te mencioné, un agente reactivo es tan común que LangGraph ya te entrega una utilidad preconstruida para crear tú un agente reactivo sin la necesidad de tener que hacer tanto código como lo vimos en la anterior sección. Pero yo quise mostrar esta parte o esa sección from scratch o desde cero para construirlo, para que se entienda la lógica. Básicamente LangGraph te entrega un subgrafo, porque tú puedes integrar subgrafos dentro del grafo principal, que tiene toda la lógica que yo te expliqué anteriormente. Eso, básicamente gran parte de esto es iterar sobre la estructura que entrega el analizador, hacer un for básicamente por todos los elementos y hacer una solicitud al endpoint en específico de la API de Notion con el ID del prospecto, al cual se le va a subir el contenido hecho por el analista o por el analizador en este caso. En la key children de los datos o del body de la solicitud está el array que contiene las secciones de cada página renderizadas por el analizador. Y bueno, aquí puedes ver que yo estoy desde el módulo prebuild importando la función create react agent, y en esa lógica de esa función hay un subgrafo o un workflow en específico. Básicamente tenemos que definir el subgrafo y instanciar la función que nos entregan con las tools, que son las que definimos anteriormente, que es solamente una, así que este agente reactivo va a ser bastante efectivo, por lo menos para esa tarea. También tenemos que poner el estado del esquema, que es un
estado del esquema como tal padre, así que tiene que tener las mismas llaves o la misma estructura heredada del anterior estado o del estado global del grafo. Y también tenemos que poner en el state modifier el prompt de la gente. Yo tengo básicamente un script en el cual le solicito analizar un prospecto ya existente y este flujo se ejecuta y va a buscar al prospecto gracias al supervisor, y el analizador se encarga de generar la estructura y pasarlo a este agente reactivo preconstruido para pushear el análisis a la API y poder verlo y renderizarlo como se ve aquí mismo. Establecer el flujo de trabajo, el protocolo HTTP, es lo más importante para que nosotros tengamos acceso desde afuera de nuestro computador. Esto es muy sencillo. De hecho, ocupamos el framework Fast API para levantar una pequeña API REST que básicamente va a tener un solo endpoint que nosotros le llamamos barra workflow, pero en este caso normalmente siempre hay un barra chat o algo por el estilo. Y tiene el verbo post para recibir mensajes de WhatsApp, que es básicamente un JSON súper pequeño que yo codifiqué, que tiene el contenido del mensaje y quién lo envió, o el número que lo envía básicamente. Básicamente lo que hace este endpoint es pushear el mensaje como un human message, que es un mensaje de un ser humano, a la lista de mensajes, y luego invocar al grafo para que se ejecute el flujo de trabajo. Y el último mensaje apilado en la lista de mensajes es el que se va a entregar como contenido de respuesta más el número del usuario que envió por WhatsApp este mensaje. Por último, tenemos que tunelizar la API REST y construir el escenario en make.com. Miren, la realidad es que para tunelizar una API es muy sencillo. Nosotros ocupamos un servicio que se llama Ngrok, el cual te permite tener un dominio con certificado SSL para hacer la conexión entre make.com y nuestra API mediante ese dominio, y que todos los datos que se transmitan por ahí sean seguros. Por el resto, la configuración del webhook de Meta para recibir los eventos, por ejemplo, los mensajes que nos envía un usuario a un número en específico, también es bastante importante. Y agregamos un nodo para descargar un medio, que es básicamente descargar un audio que se va a enviar. O sea, este escenario solamente recibe audios, y lo vinculamos con el módulo de OpenAI para hacer una transcripción de audio a texto. O sea, tomamos lo que dice el audio y lo pasamos a texto. Es simple. Luego mandamos a nuestra API por el módulo HTTP al dominio que nos entrega Ngrok el número del usuario que envió el mensaje y el contenido de dicho audio. Y por último, luego, gracias a la respuesta del módulo HTTP, enviamos un mensaje con el último mensaje que respondió el agente de inteligencia artificial al número que también responde nuestro módulo HTTP. Ok. Bueno, muchachos, ahora vamos a hacer la prueba final del flujo de trabajo que se estableció, y también del flujo que existe en Make, ¿ok? Así que bueno, yo ya tengo andando la API y quiero mostrarles que aquí tengo el chat del modelo, y voy a enviarle un audio para que probemos obviamente el tema de obtener los prospectos, crear un prospecto y analizar el prospecto creado, ¿ok? O algún prospecto que hay dentro de esa base de datos en Notion. Ok. Actualmente estos son los prospectos que están registrados en la base de datos, ¿ok? Hola, mira, me gustaría que me dijeras cuáles son los prospectos que se encuentran registrados actualmente en la base de datos. Ok, aquí tenemos que darle un momento. Y aquí se llega el mensaje y se ejecuta. Ok, hizo la transcripción correctamente en el nodo de OpenAI y hace la solicitud y lo atiende, y el nodo de el agente prospecto, el React Agent que hay ahí,
va a las tools, ejecuta la solicitud a Notion y obtiene los prospectos. Y a mí me llega el mensaje acá, que de hecho se los quiero mostrar. Aquí está. Ahí está el audio que envié y aquí está el mensaje, que básicamente es lo que ven aquí en pantalla, que me los deletrea, o sea, me los lista por nombre principalmente, y también entrega metadatos como el correo, el número de contacto y sus intereses. Y si quiero ver más información me entrega el link. Y yo de hecho puedo acceder a este link a través de mi celular también, si es que yo quisiera. Y de hecho, claro, aquí, por ejemplo, aquí ya accedí desde Notion, no se ve muy bien, aquí. Y si de hecho, estos son los testeos de prueba y error que yo hice antes de hacer la prueba final, obviamente. Así que ahora vamos a proceder a crear un nuevo prospecto. Mira, ¿sabes que necesito crear un nuevo prospecto que acabo de conocer, por favor? Ok, eso debería llegar a la API nuevamente. Y ahí llega, empieza a ejecutarse el workflow y me responde el modelo. Y de hecho me respondió ya aquí. Dicho es en esta sección de aquí. Ahí está. Ok. ¿Qué me dice? Me dice... me da los datos básicamente para crear un nuevo prospecto: el nombre, el correo electrónico, un número de contacto que es opcional y sus intereses, que son los 3 denotados que yo expliqué al principio del video, que es desarrollo de páginas web code, no code y automatizaciones con IA. Y le dice que proporcione esta información y yo le entregue, y él va a poder registrar el prospecto en la base de datos. Así que ahora voy a meterme a Notion. Vamos a ver aquí que aparezca el prospecto que vamos a crear. Mira, el prospecto se llama Alonso Andrés. Su correo electrónico es alonso@gmail.com. No posee un número de contacto y tiene intereses en la automatización con inteligencia artificial y el desarrollo de páginas web code y no code. Ok, envío el audio, de hecho lo acabo de enviar. Ahí, que me cuesta mostrarlo. Ahí, y bueno, como ven, llega ya y se ejecuta el workflow y acá aparece Gustavo Andrés. Aquí, Alonso Andrés, alonso@gmail.com. Tiene un número no posee un número de contacto como tal. Y si yo me dirijo acá, están los 3 intereses que yo acabé de denotar. Y acá me llega un mensaje de confirmación, ¿ok? Que básicamente lo que dice es: el prospecto Alonso Andrés ha sido creado exitosamente y posee tales detalles, y me entrega los metadatos con los que fue creado y la página a la cual yo puedo acceder. De hecho, si accedo a la página, actualmente se encuentra vacía, ¿ok? Y de hecho lo voy a mostrar acá porque puedo acceder desde acá igualmente, que la página se encuentra sin ningún contenido actualmente analizado del prospecto. ¿Ok? Y ahora voy a darle un audio, básicamente, para que este pueda comprender el análisis acorde a una reunión que yo hice con este prospecto Alonso Andrés. Mira, ¿sabes que tuve una reunión con el prospecto Alonso Andrés? Me gustaría que lo buscaran en la base de datos para ver si está registrado. Y bueno, te explico un poquito. Sabes que en esta reunión este prospecto básicamente posee una cafetería y ofrece también servicio de delivery. Y pasa que él no posee un abasto como tal para responder todos los mensajes a tiempo. Entonces me gustaría ver qué tipo de automatización con inteligencia artificial le podríamos ofrecer. Ok, que lo registraras ahí en un análisis, así como también él me manifestó la necesidad de una página web. En este caso me gustaría que también analizaras el tema de si es code y no code, tanto las ventajas, y que dejes frases básicamente llamativas sobre estos servicios que le vamos a ofrecer y que tú vas a generar. Así me gustaría que hicieras ese análisis, por favor, y lo registraras en la página de Notion en específico. Okay. Así que ahí envío el audio y debería llegar a la API. Este va a buscar los prospectos, los obtiene nuevamente de la tabla y tenemos que esperar básicamente aquí. Y como ven acá, aquí aparece el análisis que hizo y me llega un mensaje para más temas que me dice:
He subido exitosamente el análisis y la información relevante a la página del prospecto Alonso Andrés en Notion. Si necesitas realizar alguna otra acción o tienes más información que deseas agregar, no dudes en decírmelo, estoy aquí para ayudar. Eso. ¿Ok? Eso aquí, bueno, aquí aparece un poco de la información que me envió, que análisis de prospecto, posee una cafetería y ofrece un servicio de delivery. Pero ese es solamente uno, porque aquí, por ejemplo, probé con Diego Cancino de igual manera, en este caso yo, ficticiamente, y hizo un análisis mucho más extenso, ok, que no tiene la misma información que posee Alonso Andrés, así como José Alexander, que tampoco la posee y es distinta, porque yo le di un contexto en específico de este usuario. Y así para otros. No sé si Gustavo también lo tiene. Sí, Gustavo también lo tiene, que es otro. Y Tomás Santander también posee el otro análisis un poco más breve. Así que eso. Ahora, me gustaría hablar un poquito de las limitaciones, ¿ok? Este workflow está totalmente aislado, ¿ok? Está totalmente limitado a ese tipo de respuestas y a ese tipo de solicitudes por parte del usuario, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo hola, este workflow no posee la capacidad de una completación de chat con un rack en específico conectado a una base de datos vectorial, ¿ok? Toda esa arquitectura rack, o no posee esa capacidad conversacional. Así que en el caso de que yo le diga hola sin ninguna intención, sabiendo todo el flujo que se puede ejecutar, porque está escrito en el prompt, yo ya lo sé, obtendríamos, por ejemplo, el mismo mensaje que yo acabé de enviar como respuesta del modelo. ¿Por qué? Porque no hay un nodo en específico que esté pusheando en la lista de mensajes una respuesta del modelo de inteligencia artificial, ¿ok? Y del agente especializado en tal caso para la conversación. Podríamos agregar esa funcionalidad, pero no está dentro de los parámetros de este video, dentro de la intencionalidad de este video como tal. Así que eso, muchachos, la verdad yo quería mostrarles básicamente el potencial que poseen estos flujos de trabajo que integran proveedores de inteligencia artificial, ¿ok? Y también quería básicamente mostrarles la construcción code de estos modelos, porque básicamente siempre se tiene esa tendencia a utilizar herramientas no code que a veces te entregan un nivel de abstracción a costa de el control, ¿ok? Ellos automatizan el control y te entregan ese nivel de abstracción. Pero en este caso, como estamos en un nivel un poquito más bajo, nosotros tenemos mayor control y tenemos obviamente que picar un poco más de código y trabajar un poquito más en ese sentido de la automatización de todo el proceso. Pero eso da el abanico para controlar todo ese aspecto de la arquitectura del modelo. Podemos cambiar archivos, entre otras cosas. Podemos dockerizarlo, el servicio, si es que en algún momento queremos armar una red con un clúster de todo esto, básicamente, porque es el mismo código para cada clon, entre otras cosas. Pero esos otros servicios no te lo ofrecen, ¿ok? Esos servicios, por ejemplo, como Flowwise, Langflow, son herramientas que hace poco están saliendo, están creciendo, pero no te entregan ese nivel de administración de toda la arquitectura que tú puedes ofrecer en tu negocio. Eso, quería mostrarles el potencial de este pequeño proyecto, porque estos agentes dan para mucho más. Podríamos hacer más adelante en el canal un poquito cositas de construir agentes que realicen análisis financieros, entre otras cosas. Ok, y antes de todo, también me gustaría decirles que en el caso de que les haya gustado el video, le den un like, me ayudaría mucho, y también si lo pueden compartir, se los agradecería. Y eso. Así que también, si tienen alguna duda, coméntenlo debajo del video en la casilla de comentarios. Y eso. Nos vemos. Muchas gracias.